lágrimas, hermanos, que nuestras intercesiones sí son tomadas muy, pero muy en cuenta delante del Señor. Amén. Cada día, de cualquier piadoso. Bueno, las 24 horas del día están ofreciendo oraciones en todas partes en el mundo, por muchos, pero muchísimos millones de creyentes en el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Está subiendo eso. Sí, Señor. Las 24 horas del día es, hermano, un ofrecimiento de un sacrificio sin parar. Sin parar. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos, hermano, que la hora nuestra aquí no es la misma hora de otros países en todo el mundo. Así como nosotros vamos de noche aquí, en otro lugar, este día, es el nuevo día. Entonces, por eso, donde quiera que hay un creyente, genuino, creyente en el Señor Jesucristo, ofrece en todo lugar una ofrenda limpia de oración, de súplica, de ruego, de alabanza, de cántico, de música, etc. Hermano, en espíritu y en verdad. Qué precioso es esto, ¿no? Saber que formamos parte, hermanos, de un gran conglomerado mundial que día tras día y a cada hora o menor tiempo, en todas partes hay creyentes de rodillas, sentados, caminando, parados, qué sé yo, hermano, tal vez la postura no es el punto, sino el hecho de hacer lo que nosotros por gratitud sabemos que debemos hacer, darle alabanza, algunos en su oficina, unos antes o después de entrar a trabajar, en el camino, en el bus, en el vehículo, por todos lados, en el trabajo, las señoras en su casa, hermano, los muchachos en las escuelas, hay muchos centros de estudio que realmente reconocen eso y hacen devocionales para comenzar sus tareas, su tarea educativa. Pero por todos lados, no pensemos que solo nosotros, son millones de seres humanos que están constantemente ofreciéndole a Dios una ofrenda limpia de alabanza, de adoración. Bueno, hermanos, quiero ver si terminamos, primero Dios, hoy, el capítulo 3 de Segunda Tesalonicenses. Yo he estado dándoles ánimo en el sentido de no tener miedo ante lo que viene, y tomábamos muy en consideración los consejos del apóstol Pablo acerca de cómo debemos estar esperando al Señor y qué debemos estar haciendo en tanto Él no viene. No vayamos a caer en el problema del siervo infiel, que viendo que su Señor tardaba en venir, abandonó su obligación, su responsabilidad. Nosotros no abandonemos nuestra obligación, nuestra responsabilidad, hermanos, de estar constantemente delante de la presencia del Señor y buscando alimentar a los nuestros, principalmente con la palabra de Dios. Bien, amados, como les decía, estando en espera de la promesa del Señor de regresar por su pueblo, decía que no debemos descuidarnos. Decía en otra ocasión que debemos tener nuestra lámpara encendida y también suficiente aceite en nuestras vasijas. La vasija en este caso podemos verla en dos maneras: nuestro corazón y nuestra mente. Tengamos suficiente conocimiento y suficiente unción del Espíritu Santo. Pero dice él aquí, por lo demás, versículo 1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Si ustedes notan aquí, amados, el apóstol Pablo enfoca este aspecto tan importante al asunto de la predicación de la palabra. Hace un rato leía Mateo 24 y dice ahí, vamos a ir a Mateo 24,
Dice allí en el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces notemos cuál era la intención, propósito del Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo para enfocar la importancia que tiene la predicación del evangelio. El apóstol Pablo fue levantado poderosa, soberanamente por el Señor y le encomendó este trabajo, este ministerio, predicar el evangelio a los gentiles. Y él aquí nos hace ver la importancia que tiene el hecho de que la palabra del Señor debe correr y ser glorificada. En ese aspecto, como Isaías dice, que la palabra de él, la palabra del Señor sale de su boca y no va a volver vacía. Sale de su boca y es enviada y va a cumplir, va a hacer todo aquello para lo que la palabra de Dios que ha salido de su boca ha sido enviada. Leamos por favor, hay unos versículos aquí que quisiera que examináramos. En el capítulo 12 del libro de los Hechos, estamos viendo la importancia de la predicación del evangelio. Pero una cosa también muy importante es que requiere la predicación del evangelio que haya, hermano, un ruego, una súplica, un clamor, debido a que la predicación del evangelio es estorbada. En la historia ha habido tantas experiencias de cómo en muchos lugares ha habido muchos mártires, muchos asesinatos en contra de hombres, mujeres piadosos, familias. Grandes cantidades de hombres y mujeres han sido sacrificados precisamente por predicar el evangelio, y a pesar de eso, la predicación del evangelio no ha podido ser detenida, ni será detenida. En Hechos capítulo 12, en versículo 24, después de un suceso muy tremendo, como es la muerte de Herodes Agripa, comido por gusanos, aquí se hace énfasis que a pesar de esas cosas, dice, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. A mí me da extrañeza cómo es que aparece este versículo aquí. Bien tremendo. Porque en el marco de un acontecimiento tan terrible como la muerte de este hombre, se da, y recordemos que estos reyes no eran muy favorables a la predicación del evangelio. Recuerden que este rey Herodes había matado a Jacobo, hermano de Juan. Inclusive había apresado a Pedro con la intención también de asesinarlo. Y miren cómo terminó este hombre. La intención de este hombre de haber hecho lo que hizo era estorbar la predicación del evangelio. Porque es lo que vemos aquí. Dice en el versículo 1 del capítulo 12 de Hechos: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. El apóstol Pablo sabía que él estaba expuesto a este tipo de situaciones y por eso clamaba y rogaba, en este caso a la iglesia de los tesalonicenses, que oraran por él. Y él no temía por su vida en sí, ni por lo que podía sufrir. Su anhelo de pedir oración era porque era necesario que la palabra de Dios corriera y fuera glorificada. Yo estoy seguro que el apóstol Pablo sabía que si él moría, otros tomarían su lugar, sin duda.
En ese sentido, por eso digo que no era tanto la preocupación por él mismo o lo que pudiera sufrir, sino porque el evangelio siguiera siendo predicado y alcanzara los propósitos, los objetivos con los que el evangelio comenzó a ser predicado por el Señor Jesucristo. Dice aquí que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, porque también ellos se oponían a la predicación del evangelio de Jesucristo, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, y escuchen esto, hacía sin cesar oración a Dios por él. Qué interesante es esto, hermanos. Nosotros, no sé hasta dónde nosotros entendemos la necesidad de orar por este objetivo, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y es que, de alguna manera, si el evangelio no es predicado y no alcanza los objetivos con los cuales debe ser predicado, el fin del cual el Señor Jesucristo dice en Mateo 24, se va a poner distante. Porque nosotros sabemos en la actualidad que el evangelio ha sido predicado, hermano, básicamente en todo el mundo. Que haya sido recibido, creído, eso es otra cosa. Que se ha predicado y se sigue predicando es una realidad. Entonces el objetivo es predicar el evangelio, lo crean o no, lo reciban o no. Pero para tal efecto es necesario que haya oración. Y no cualquier oración. Porque ya nos damos cuenta que son muchos los detractores, muchos los que se oponen, muchos los que rechazan, algunos por ser ateos y otros por ser fundamentalistas en ciertas corrientes religiosas, porque ven en el evangelio una competencia a sus propósitos, ¿verdad? Y a sus intenciones de mantener a un mundo sumergido en las tinieblas, sumergido en la maldad, para su propia conveniencia. Entonces el énfasis aquí es este. En Hechos 19, ahí, un poco después, veamos. El énfasis que estoy haciendo yo es que es necesario oración. Yo no dudo, hermanos, que aquí para nosotros, yo no dudo que muchos de ustedes oran para que su servidor tenga salud, que su servidor tenga lo necesario para que pueda cada día poder explicarles, poder predicarles, poder enseñarles, y que no hayan estorbos ni situaciones o circunstancias que de alguna manera estorben o impidan. Yo estoy seguro que cuando a mí me toque partir o tenga que hacerme a un lado, yo sé que otro tomará el lugar y continuará la predicación del evangelio. Capítulo 19 de los Hechos, versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué es lo que estaba pasando y por qué razón se hace énfasis en esto? En el capítulo 19 podemos darnos cuenta de los acontecimientos que ahí se dieron. Como en el versículo 10, por ejemplo, de este mismo capítulo, dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Entonces notemos cuántos fueron alcanzados, a cuántos les fue predicado el evangelio. Pablo permaneció 2 años en ese lugar y dice que él alcanzó con el evangelio a muchos en Asia, entre ellos judíos y griegos. Oyeron la palabra del Señor. Era tan poderoso esto que se hacían muchos milagros, tanto que muchos fueron, no digo solo convencidos, sino convertidos, y su conversión fue tan notoria que dice en el versículo 18
Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y aquí vuelvo a repetir este versículo. Dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Que pudiéramos nosotros, hermanos, tener la oportunidad. Yo sé que lo que estoy diciendo es imposible para nosotros, pero que pudiéramos ver pasar delante de nosotros escenas de la historia de cómo el evangelio ha venido siendo predicado en todas partes. Quedaríamos asombrados, quizá quedaríamos avergonzados, porque quizá nosotros no hemos hecho todo lo que deberíamos hacer a fin de que el evangelio entre nosotros no tuviera estorbos, no tuviera tropiezos, ni se detuviera de ninguna manera, sino que todos nosotros nos dispusiéramos fuertemente a apoyar en la forma que sea necesaria la predicación del evangelio. El apóstol Pablo no escatimó nada. Jesucristo igualmente no escatimó nada. Los demás apóstoles igualmente no escatimaron nada. Y cuando digo no escatimaron nada, me refiero al hecho de que estuvieron dispuestos inclusive a ofrendar hasta sus propias vidas. Era tanta la convicción, era tanto el entendimiento que tenían ellos de la importancia de la predicación de la palabra, la predicación del evangelio. Luego, en el versículo 2 del capítulo 3 de 2 Tesalonicenses, Pablo, ¿por qué razón él está pidiendo que se ore para que la palabra del Señor corra y sea glorificada? Porque él sabía, según el versículo 2, que habían hombres perversos y malos. Aquí esto no lo veamos solamente que eran asesinos, que eran sicarios, que eran violentos, etcétera. No, el propósito de estos hombres malos y perversos era, hermano, estorbar la predicación del evangelio. Así de sencillo. Fíjense lo que sucede en el mismo libro de los Hechos acerca de estorbar la predicación del evangelio. Ay de nosotros si nos ponemos, hermano, en alguna forma, y no solo violenta, sino hay situaciones, hermano, que no solo con violencia podemos estorbar la predicación del evangelio. En Hechos 8, él está pidiendo esto porque él mismo fue uno que se oponía a la predicación del evangelio. Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Fíjense, para él no era desconocido. Él sabía precisamente eso. Y por eso él estaba pidiendo oración para que él tuviera el respaldo de los cielos, el respaldo y el poder del Señor. Capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y ustedes saben cómo él posteriormente testifica, hermano, de lo que él hacía y da ese testimonio de lo que él hacía con el propósito, hermanos amados, de dar a conocer el poder de Dios que es capaz de convertir aún al más duro, al más empedernido, como era él. Esa era una cosa que alentaba mucho al apóstol Pablo. Si ustedes ven, él menciona a hombres perversos y malos. Yo estoy seguro que el apóstol Pablo anhelaba
predicarle el evangelio a esos hombres perversos, hermanos, porque él seguramente se acordaba que él también era de esa condición. Entonces, veámoslo nosotros de esta manera y entendámoslo, hermanos, y hagamos todo lo que dije para colaborar, para involucrarnos, para participar. Quizá algunos de nosotros no vamos a ir por las calles predicando el evangelio, pero sí podemos doblar rodillas, sí podemos hacer ayunos, sí podemos colaborar en cualquier forma, en cualquier manera, para que exista el recurso, el medio para impulsar la predicación del evangelio. Por lo menos dos pasajes que nos muestran la razón por la que el apóstol Pablo pide oración. Dice en el capítulo 17 de Hechos y en el verso 5: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Fíjense, hombres, dice aquí, ociosos, hombres malos. Qué tremendo. Más tarde, dice en el versículo 13, siempre de este capítulo: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Entonces notemos la razón por qué el apóstol Pablo está pidiendo oración. Y como decía, no propiamente por él, porque Pablo sabía que Dios lo guardaba, lo protegía y no lo libraba de que lo apalearan y, bueno, que le hicieran cualquier cosa. No. Pablo sabía que aunque lo mataran, Jesús lo resucitaría. Yo no sé cuántas veces hubiera sido posible que mataran al apóstol Pablo, como pasó en Listra, y que Dios lo resucitó. Sería sorprendente hallar que Pablo fue matado varias veces y resucitado varias veces. Sería tremendo, solo para probar, hermano, el poder de Dios y sus propósitos. Pero bien, vamos al versículo 3. Dije que quisiera terminar hoy esto. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Pablo aquí hace ver que no solamente era la oración o la predicación de la palabra, sino que también, amados hermanos, él confiaba que aún ellos mismos podían ser guardados del mal, porque la cosa es que el apóstol Pablo predicó en Tesalónica, se estableció una congregación, allí el apóstol Pablo organizó el liderazgo y alguien se quedó en ese lugar predicando la palabra. Por lo tanto, hermano, la predicación del evangelio no fue realizada solamente por el apóstol Pablo. Hubieron muchos más que predicaron la palabra del Señor en su tiempo. Pero dice que y guardará del mal. En este caso, el mal aquí no quiere decir evitar persecuciones, evitar tribulaciones, evitar padecer hambre, qué sé yo, cualquier cosa de esas, que sí, ciertamente es algo que podemos decir que es mal. Pero aquí el mal, más que todo, está enfocado en el hecho de que seamos guardados de hombres y mujeres perversas que nos estorben y nos impidan hablar a las personas, a los perdidos. Versículo 4. Tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor dice, os encamine vuestros corazones, encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Hacia dónde nosotros debemos de estar proyectados. La orden del Señor Jesucristo en cuanto a la predicación del evangelio, una traducción
del mandamiento del Señor de ir por todas partes y anunciar el Evangelio, una traducción dice mientras van. Él dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero hay una traducción original que dice, mientras van, prediquen el Evangelio. Y una cosa muy importante, cuando el Señor llama, hermanos, cuando el Señor escoge, nos hace ver y nos hace entender para qué el Señor nos ha levantado, no solamente para ser salvos, sino para ser un instrumento de salvación para otros. No puede ser que nosotros hayamos sido salvos y no hablemos de nuestra salvación a otros. Saben que si no lo hacemos, sencillamente nos vamos a sumar a aquellos que estorban, aquellos que no colaboran, aquellos que no participan. Y eso tenemos que arreglarlo. Estamos encaminados al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Por eso, en el versículo 6, dice aquí, amados, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Cuál es la enseñanza que ellos recibieron y que nosotros también hemos recibido del apóstol Pablo, del Señor Jesucristo y los demás? Versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y él habla de él como ministro, y dice, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos que el que no trabaje, dice él, que el que no trabaje, que tampoco coma. Pero escuchen bien esto, hermanos. Aquí no solamente se puede aplicar al hecho de la comida física, las tortillas. De hecho, qué difícil es tener un haragán en la casa y que solo come y come y come y no colabora. No trabaja, no participa, no ayuda, no aporta, lejos de eso estorba, incomoda. Algunos hasta roban, otros amenazan y abusan terriblemente. Pero aquí yo veo algo más. Dice aquí, si alguno no quiere trabajar, es decir, si alguno no quiere participar en la predicación del Evangelio en cualquier forma que se presente la oportunidad, entonces tampoco debía de comer el mensaje, la palabra. Trabajamos en el Evangelio y comemos el Evangelio. Yo me he dado cuenta de que mucha gente escucha la palabra, recibe la enseñanza y no prospera espiritualmente. No madura. No hay cambios. No hay transformaciones. No hay liberación. Siempre están esclavizados en sus vicios, en su carnalidad. Parece ser que el evangelio, la enseñanza, la predicación dada, hermano, no es asimilada por este tipo de personas que andan desordenadamente. Dice en el versículo 11, porque oímos que algunos andan desordenadamente, número 1, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Versículos 12 y 13, a los tales mandamos que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Aquí lo aplicamos al aspecto material. No se concibe que seamos creyentes, evangélicos, y que seamos haraganes. Veíamos con mi esposa un documental ayer de una mujer en Rusia, en Siberia. La mujer vive de unas vacas que tiene, de pescar en un lugar,
y tenía 3 o 4 perros. Y a la hora de darle de comer, perdonen la comparación, a los perros, aparece una perra a la cual ella le ha puesto parásito. Y explica a ella que le ha puesto así porque solo a la hora de comer llega. Qué tremendo eso, hermanos. No está en la casa, anda vagando. ¿Quién sabe a dónde se va a meter ese animal? Y ya tiene bien programado en su cerebro ese animal la hora de comer, y llega exactamente a la hora que la señora está dando de comer a los demás perros. Pero ella le ha puesto por nombre parásito. Y con todo respeto, no por ustedes, sino porque hay mucha gente que en la iglesia eso es. No colabora, no participa, no trabaja, no ora, no se involucra. Y algunos estarán pensando, bueno, pues si yo estoy muy anciano y estoy enfermo y algo. Por eso estaba señalando yo hace un rato que algunos posiblemente no van a ir a la calle, que algunos posiblemente no tienen recursos y aportar, pero hay algo que les va a salir gratis, sin mayor esfuerzo, dijéramos, aunque para orar se necesita mucha fuerza, porque orar es un trabajo muy difícil a aquellos que lo toman en serio. Entonces yo quiero recomendar que aquellos que no pueden hacer otra cosa, como muchos podrán optar en colaborar en otras maneras, pero quiero rogarles a todos aquellos que definitivamente yo sé que no pueden colaborar en otras maneras, pero pueden. Yo sé que algunos lo están haciendo y les animo a que lo sigan haciendo, que sigan orando por este ministerio. Que sigamos orando, hermano, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y es que en este contexto, hermanos, del ruego del apóstol Pablo, se ve que a algunos ni siquiera orar para que la palabra de Dios corriera y fuera glorificada. Había. Hace un tiempo, unos 2 meses atrás, vi un documental de las ruinas que hay en este lugar de Tesalónica, unas ruinas que hay. Actualmente hay una congregación de 60 miembros. Bueno, hay 2 congregaciones, hay una musulmana y una católica. Todas estas gentes que vivieron allí, ya no hay absolutamente nada, solo hay piedras abandonadas. Lo más probable es que mucha de esta gente, ante las circunstancias que se dieron, fueron esparcidos por todas partes, y seguramente, como en Hechos 8, se dio que los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando el evangelio. Nosotros tenemos años de estar estacionados. Nos hemos detenido en este lugar y aquí hemos hecho lo que de alguna forma hemos podido hacer. Yo estoy seguro que hemos afectado bien la vida de mucha gente. No solo aquí en nuestro alrededor, sino en otros lugares. No hemos estado ociosos, no hemos estado sin hacer nada. Pero una vez más yo suplico, ruego, amados, que me ayuden orando, clamando, gimiendo al Señor por este ministerio, y que esto pueda seguir adelante. Porque ahorita ustedes tal vez no lo sepan, pero las grabaciones, el audio y el video que se está recogiendo de todo esto está llegando hoy a todo el mundo a través de YouTube. Más adelante quizás va a haber la necesidad, dependiendo de la situación que se presente, de quizás invertir para comprar un equipo más adecuado para tener mayor alcance. Vamos a solicitarles que quizás en algún momento nos ayuden con eso. Pero de momento, ayúdenos a orar fuertemente. En el versículo 12
A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Aquí este versículo nos pone en una posición muy complicada, muy difícil, porque el apóstol Pablo dice, a los tales mandamos y exhortamos. No dice, yo les mando y yo les exhorto, no. Les mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo. Esto deben de tener muy en cuenta y ponerle mucha atención, mucho cuidado, hermano, que la orden viene en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, nos podemos hallar desafiando esto, contraviniendo esto, si no tomamos la actitud que debemos tomar para ser colaboradores, para participar en el ministerio de la predicación del Evangelio y que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Versículo 13. Él ha estado hablando acerca de los que andan desordenadamente, pero ahora dice nuevamente a los hermanos, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. En 1 Timoteo 5:8 dice de la manera siguiente. Bueno, leamos el versículo 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, han negado la fe y es peor que un incrédulo. Fíjense en esto, hermanos. También podemos leer en Gálatas capítulo 6, versículo 9, rapidito. Leamos desde el versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Cuando dice los de la familia de la fe, están incluidos los predicadores, pastores, etc. Hacerle un bien a un predicador es hacerle un bien a la familia de la fe. Ahora, dice versículo 14 y 15 de 2 Tesalonicenses, capítulo 3. Aquí el apóstol termina esta carta dando un saludo muy glorioso. Estamos viendo la exhortación a no cansarnos de hacer el bien. Y luego retoma en el versículo 14, dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Y démosle oportunidad, porque dice, más no le tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Esto es lo que nos toca hacer a nosotros. Cuando él dice, y vosotros hermanos no os canséis de hacer bien, este bien que debemos hacer es amonestar a los que andan desordenadamente. Les hacemos un bien y hacemos un bien a la otra. Luego, él dice en el versículo 16, 17 y 18, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escrito. La gracia de nuestro Señor sea con todos vosotros. Amén. Y es bien precioso como en el versículo 18 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Leído este versículo, allí, al final de esta carta, y sin mayor entendimiento de lo que este saludo conlleva, hermanos, vamos a perdernos un gran tesoro, una gran bendición. Él comienza de esta manera cada carta. Él dice, las salutaciones de mi mano. En el versículo 2, capítulo 1 de 2 Tesalonicenses dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, versículo 28 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Y en el capítulo 1
de la primera Tesalonicense, versículo 1, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces notemos, pero ¿qué significa la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Yo creo que cuando estudiemos la epístola a los Efesios lo vamos a entender mejor. Pero déjenme terminar diciéndoles eso. Una definición de gracia es la capacidad divina, espiritual, para hacer lo que agrada a Dios. Sin la gracia del Señor, es bien difícil que nosotros podamos agradar. Hay varias virtudes que se utilizan en este sentido para enfocarlo al aspecto de agradar a Dios. Pero necesitamos, además de la fe, la esperanza, la gracia, es decir, el hecho de que el Señor nos llame, nos escoja para hacer su voluntad. Ese llamamiento y esa vida de estar haciendo la voluntad de Dios es la gracia del Señor para con nosotros. El apóstol Pablo hace claro que por gracia somos salvos. Es decir, la gracia del Señor es contar con su favor, es contar con su aprobación, es contar, hermanos, con su apoyo. Y eso creemos que está sucediendo con nosotros, con todos ustedes y conmigo. Así que este saludo no nos parezca tan sencillo, tan simple. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, les deseo yo esta noche, sea con todos vosotros, para que podamos terminar la carrera, para que podamos vivir los días que nos faltan todavía. Yo les digo esta noche, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y esa palabra amén quiere decir, traducido, así sea. Porque Dios es lo que quiere, su voluntad es eso. Que su gracia esté a nuestro favor para que podamos agradarle y hacer su voluntad.